En la oscuridad, tus manos la esperanza en la que puedo descansar. Señor, tú eres mi torre fuerte en la adversidad, castillo y refugio mío, en ti puedo confiar. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Esperanza en la que puedo descansar. Señor, tú eres mi torre fuerte en la adversidad, castillo y refugio mío, en ti puedo confiar. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Les doy la bienvenida a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Estamos viendo una serie sobre el Espíritu Santo. Hoy veremos la parte 7, la venida perenne del Espíritu Santo. Leamos la palabra en la parte pertinente y luego oremos.
dijo Joel en su profecía, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel capítulo 2, versos 28 y 29 y el 32. Ahora oremos. Padre amantísimo, gracias por su palabra maravillosa. Ahora permítanos encontrar el por qué el Espíritu Santo tuvo que venir a estar perennemente y antes no lo podía hacer. Porque de eso depende de que nosotros usufructemos su poder y su gloria y su ministerio aquí en la tierra para salvar almas. También para que nosotros podamos tomar en él el poder para hacer su ministerio de salvar las almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta ahora hemos visto que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ya ejercía su ministerio en los hombres y mujeres de fe, pero lo hacía de manera temporal debido a que no podía habitar en ellos por cuanto aún Jesucristo no había adquirido el perdón de los pecados con su muerte expiatoria. Por eso es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo tomaba seres escogidos y temporalmente actuaba en ellos, dándoles poder o habilidades sobrenaturales, y luego se apartaba. Como por ejemplo las habilidades para la construcción del tabernáculo, está en Éxodo 31, los versos del 1 al 5, o la autoridad para liderar, como a Josué cuando iba a tomar el liderazgo, está en Números 27, 18, o como algunos jueces como Gedeón, Sansón, está en Jueces 6 y en Jueces 13, y a los reyes como a David, cuando fue ungido, primera de Samuel 16, 13, etc. Por supuesto, cuando ellos experimentaron este poder del Espíritu Santo en sus vidas, lo anhelaban tenerlo constantemente. Por eso es que David y otros grandes hombres y mujeres de la fe en el Antiguo Testamento solicitaban a Dios que no les quite su Espíritu Santo ni les deje en el Seol. Así dice el Salmo 51, 11, no me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso hoy vamos a ver la venida perenne del Espíritu Santo. En primer lugar, este hecho fue profetizado. Como leímos, Joel lo profetizó. Está hablando Dios mismo a través de Joel y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu aquellos días, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel profetiza y dice categóricamente que después de esto, es decir, ¿de qué? Del llamado al arrepentimiento que haría el Señor por medio de Jesucristo. Después de este llamamiento por medio de Jesucristo, derramaré mi espíritu, o derramará su espíritu sobre toda carne. ¿Se entiende? Tomo toda carne a todos aquellos seres humanos que se arrepientan y reciban a Jesucristo, su ungido, como Salvador. Este derramar del Espíritu es la promesa de la venida del Espíritu Santo de manera perenne sobre toda carne. No importa su estado social o económico, o de género, sea hijo o hijas, ni de edad. El requisito, arrepentirse y creer en Jesucristo. ¿Por qué se profetizó que habría un derramamiento del Espíritu Santo si ya se había hecho presente en diferentes vidas en todo el Antiguo Testamento? ¿Qué se quería decir con que se derramaría el Espíritu sobre toda carne? Pues, porque todos los creyentes antes de Jesucristo estaban esperando el día de la redención que la proveería Dios por medio de la muerte expiatoria de Jesús.
dado que antes de que Cristo muriera y resucitara, ningún ser humano estaba en condición de recibir al Espíritu Santo de una manera perenne. Por eso es que Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Y esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Juan capítulo 7, los versos 38 y 39. Jesús manifestó que luego que él muriera y resucitara, enviaría al Espíritu Santo, le llamó el Consolador, para que esté con nosotros los creyentes para siempre. Dijo así, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Juan capítulo 14, los versos 16 y 17. Y por supuesto, cuando resucitó, se presentó a sus apóstoles para dar paso a este acontecimiento. Dice la Escritura, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y escuchen, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan capítulo 20, los versos 19 al 22. Entonces, la venida del Espíritu Santo es el cumplimiento de que vendría para estar con nosotros para siempre, ya no temporalmente, pues Jesucristo al morir y resucitar hace que cada creyente quede perdonado y limpio de pecado. Por tanto, apto para ser morada perenne, residencial habitual del Espíritu Santo, por haber alcanzado una vida regenerada a través de la fe en Jesucristo por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. De esta manera, cada creyente estaría en condición espiritual no solo de recibir al Espíritu Santo, sino que podría ser residencia perenne. En segundo lugar, el cumplimiento. Dice Hechos de los Apóstoles que al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y luego dice, todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros burlándose decían, están llenos de vino nuevo, están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a vosotros y prestad atención a mis palabras, porque estos no están embriagados como pensáis, pues es solamente la tercera hora del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos tiempos, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hechos capítulo 2, he leído los versos del 1 al 4 y luego del 12 al 18. ¿Se da cuenta? Pedro pone en evidencia que estas manifestaciones asombrosas que la gente estaba oyendo y viendo era el cumplimiento de la profecía de Joel, que derramaría su espíritu y estaría perennemente. Es más,
que este acontecimiento, dice Pedro, se da porque Jesucristo con su muerte lo logró y ha hecho que se cumplan los propósitos eternos de Dios en su plan de salvación de la humanidad y el mundo entero, si así lo desean. Así es que, en tercer lugar, vamos a ver el proceso. El proceso del cumplimiento y ministerio perenne del Espíritu Santo en los creyentes. Bueno, dejamos en evidencia que el Espíritu Santo antes de que Jesucristo lograra el camino a la redención de los seres humanos, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección gloriosa, no podía hacer morada perenne en los creyentes, debido a que la condición de pecado hacía de cada ser humano un ente donde el Espíritu Santo, por su condición de santidad, no podía estar perennemente. Pero, al cumplir Jesucristo el pago por el pecado, mediante su muerte sustitutoria, puede todo ser humano que abrace por la fe su obra redentora y acepte su salvación como su aceptación de que Él sea su Señor en la vida, sea liberado del pecado y declarado justo. En esta condición de libre del pecado y declarado justo, entonces libre del castigo del pecado y limpio por la sangre preciosa de Jesucristo, cada creyente se transforma en un recipiente donde el Espíritu Santo puede morar perennemente. Es más, puede asumir el control total o la llenura en cada vida de los creyentes, si así el creyente lo permite. Pues ese es el anhelo de Dios, el objetivo de Dios, que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo. Este proceso de que el Espíritu Santo llegue a ser residente perenne en las vidas de todo creyente que por la fe hayan sido perdonados, regenerados y hayan nacido en la familia de Dios y por lo tanto llegar a ser hijos de hijas de Dios, ocurre de la siguiente manera. Primero, empieza con los apóstoles. Los apóstoles estuvieron con Jesús y el Espíritu Santo estuvo con ellos. Pero como Jesús aún no había cumplido su obra redentora, el Espíritu Santo hacía su labor como siempre, temporalmente y de una forma puntual. Pero luego que Jesucristo resucita, se les presenta en el mismo día y les comparte el Espíritu Santo, esta vez de una manera perenne. Juan lo narra así. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A los que remitáis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Juan capítulo 20, los versos 19 al 23. ¿Se da cuenta? En este momento les hace partícipes del Espíritu Santo de una manera perenne. Es más, les autoriza la remisión de pecados mediante la proclamación del Evangelio de salvación y la aceptación o no del mismo. Quienes lo acepten, les serán perdonados sus pecados, y quienes lo rechacen, sus pecados serán retenidos. En segundo lugar, continúa el derramamiento del Espíritu Santo a todos los creyentes en el día de Pentecostés. El proceso continúa cuando en el día de Pentecostés es derramado sobre todo creyente, como ya lo leímos de Hechos el capítulo 2, los versos del 1 al 4 y del 12 al 18, donde Pedro hace conocer que esa es la manera como Dios está cumpliendo la profecía de Joel. Y si bien los apóstoles recibieron el Espíritu Santo de una manera perenne, el mismo día de la resurrección de Jesucristo, no se sintieron con el empuje necesario hasta el día de Pentecostés
cuando el Espíritu Santo cumplió la promesa y profecía de Joel y los llenó por completo. Solo citemos lo que dijo Pedro. Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a vosotros y prestad atención a mis palabras, porque estos no están embriagados como pensáis, pues es solamente la tercera hora del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Hechos capítulo 3 en su segunda parte hasta el 15. Desde ese día, los apóstoles y creyentes iniciaron una labor evangelizadora sin temor ni inhibiciones, a pesar de las cruentas y virulentas persecuciones. En tercer lugar, el ministerio del Espíritu Santo en la tierra se hace presente constantemente hasta la segunda venida de Jesucristo. Todos los creyentes sabemos que desde ese día, al recibir y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo es brindado para ser morada perenne. Por tanto, desde el momento en que una persona cree en Cristo y le confiesa como su Salvador y Señor, recibe el Espíritu Santo para siempre. Y es en la vida del creyente el sello de propiedad y garantía de que somos salvos y que hemos nacido de nuevo a la familia de Dios. Pablo lo resume así: en él, hablando de Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido para la alabanza de su gloria. Efesios 1, 13, 14. Y se cumple lo que Jesús le dijo a Nicodemo, este sacerdote judío de la orden de los fariseos. Le dijo: de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que al menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, del 3 al 6. Por eso es que Pablo les manifiesta a los creyentes de Roma y les dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, verso 9 en su segunda parte. ¿Se da cuenta? Quien no tenga el Espíritu Santo en su vida, por más religioso o moralista que sea, no es de Cristo. Simplemente no pertenece a la familia de Dios y por ende no podrá entrar en el reino de los cielos. Así que, desde entonces, todo aquel que cree y recibe por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador, confiando en su muerte redentora, Dios le da la potestad de ser hecho hijo e hija de Dios, proveyéndoles el Espíritu Santo en su vida como sello y garantía. Qué lindo, ¿verdad? En cuarto lugar, veamos los resultados de la venida perenne del Espíritu Santo. La venida perenne del Espíritu Santo a la vida de cada creyente trae muchos resultados y asombrosos. Nosotros solo veremos 3 que son vitales. 1. El Espíritu Santo nos hace hijos e hijas de Dios. ¿Sabe que todos los seres humanos no somos hijos de Dios, hijas de Dios? Pero usted dirá: ¿acaso no nos creó a su imagen y semejanza? Sí, es verdad. Génesis dice: creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Pero usted debe entender la diferencia entre crear y procrear. Crear es hacer algo nuevo. Aunque ese algo sea muy parecido y semejante a usted, es solo una creación. En este caso, Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero en sus cualidades, no en lo físico, pues Dios es espíritu. Pero creación al fin.
Procrear, en cambio, es engendrar, dar de la naturaleza. Y Dios no es carne y hueso, Él es espíritu. Jesús le reveló esto a la mujer samaritana, le dijo, Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, verso 22. Así que, Dios es espíritu. ¿Cómo deberán ser sus hijos? Pues espirituales. Pero tenemos que quitar aquí un concepto raro, porque generalmente tenemos una idea equivocada de espiritualidad. Normalmente la identificamos por una conducta de religiosidad, de piedad, etc., que en la gran mayoría no pasa de ser una actitud de santurronería. Ser espirituales es tener el Espíritu Santo y poder vivir de acuerdo a su dirección y poder. La pregunta es, ¿qué hago para tener el Espíritu Santo en mi vida y ser hecho hijo o hija de Dios? Y Juan lo expresa muy claro. Dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, note esta palabra, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, los versos 12 y 13. Entonces, quienes reciben y creen en Jesucristo, en su plan redentor, y aceptan por la fe el don, el regalo de justificación, y también aceptan someterse a Él como Señor, reciben el Espíritu Santo y nacen por el Espíritu a la familia de Dios. Nacen de nuevo. Jesús lo explicó esto a Nicodemo contundentemente. Le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3, los versos 5 y 6. Y Pablo lo expone, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué maravilla! El Espíritu nos da ese testimonio. Así que un creyente en Jesucristo llega a ser hijo o hija de Dios por la presencia perenne de su Espíritu Santo en su vida. Por eso Pablo, al hacerles conocer esta verdad a los corintios, les dice, porque vosotros, todos nosotros somos templos del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios 6, 16. Veamos una segunda parte de este proceso. El Espíritu Santo nos transforma en una nueva creación. Dios no solo espera que sus hijos, sus hijas sean una versión mejorada de la persona que Satanás nos había hecho. No, pues no es así. Dios nos transforma en una nueva creación. Las Escrituras dicen, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Y esta nueva creación no es por ritos, doctrinas, obras, etc., sino por regeneración, transformación a la imagen de Jesucristo. Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. Y dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la nueva creación. He leído Efesios 4:13. Por supuesto, en la resurrección, seremos resucitados a la imagen celestial, que es lo que Dios proyectó en su creación original. Así que, dice la Escritura, y así como hemos llevado la imagen del terrenal,
llevaremos también la imagen del celestial. 1 Corintios 15:49. Así que el Espíritu Santo nos transforma en una nueva creación, según el modelo y plan de Dios. En tercer lugar, el Espíritu Santo es dado como garantía de salvación, parte de la familia de Dios y lugar en el cielo. Esto es asombroso y maravilloso. ¿Quién da garantías en nuestros tiempos? Muy pocos. Dios en su gran amor nos brinda el Espíritu Santo como garantía de la salvación en Cristo, de aceptarnos como hijos e hijas en su familia espiritual y de que tenemos un lugar en el cielo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. Es más, Pablo manifiesta que espiritualmente los creyentes ya estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales y solo estamos esperando tomar posesión de ese lugar eterno adquirido por Jesucristo allá en los cielos y que está ya con los creyentes. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y escuche esto. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nota el presente. Nos resucitó en el alma, en el espíritu, y nos hizo sentar espiritualmente. Ya estamos con Él. Nuestro cuerpo es el que resucitará en el futuro. He leído Efesios capítulo 2, los versos del 4 al 6. Y Jesús anunció esta promesa a sus apóstoles, discípulos, y por ende para todos los creyentes. Dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, los versos del 1 al 3. Solo Dios en su gran amor nos da estas asombrosas prebendas, todas gratuitas a través de Jesucristo y el ministerio del Espíritu Santo. Concluyamos. La venida perenne del Espíritu Santo es uno de los acontecimientos más esperados por los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento, pues este acontecimiento señalaba que Jesús, nuestro Redentor, había logrado adquirir para los seres humanos el camino a la salvación eterna. Por otro lado, el que el Espíritu Santo llegase a ser morada perenne en los creyentes, trae el que Dios nos pueda transformar, darnos su poder y seguridad de una manera efectiva y constante para la salvación de almas. Joel lo predijo, y en el día de Pentecostés se cumplió esa profecía y se dio inicio a la nueva era del Espíritu Santo y la Iglesia. Usted y yo, como creyentes, tenemos a nuestro alcance todo lo que esto implica. Ser hijos e hijas de Dios, seguridad de la vida eterna, poder sobrenatural para hablar del Evangelio y salvar almas, y ser transformados en una nueva creación conforme a la imagen y estatura de Cristo. Espero que usted y yo, desde ahora nos quede claro qué quiere decir cuando hablamos de la venida del Espíritu Santo a estar perenne en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo siempre estuvo presente en el ministerio de la salvación, pero no podía hacerlo perennemente en cada creyente. Con el cumplimiento de la salvación obtenida por Jesucristo, su ministerio se hace real y efectivo perennemente. Gracias a Dios por su plan maravilloso y eterno. Usted y yo
Como creyentes debemos estar agradecidos y usufructuar de lo que Dios nos da. Ahora oremos. Padre Celestial, bendecimos su palabra. Y gracias, Señor, por Jesucristo, quien al justificarnos hace que seamos aptos para que el Espíritu Santo llegue a estar con nosotros perennemente. Darnos esa potestad de llegar a ser sus hijos por el Espíritu que tenemos, así como también el que seamos transformados, tengamos poder y seamos vueltos una nueva creación. Gracias, Padre. Gracias por ese Espíritu que es la garantía de que somos salvos y de que tenemos un lugar en el cielo. Que ahora, al conocer esto, hablemos con denuedo, podamos seguir anunciando su palabra, como lo hicieron los apóstoles, los discípulos a través de toda la historia. Nosotros también lo hagamos con toda libertad y poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos veremos pronto con otro mensaje. Hasta entonces.